Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta para mais uma programação de Carta a los Romanos e adentramos ao capítulo 12 com a parte de número 46. Oi, pastor, paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, 46º programa llegamos hoy, Pastora Marcia. Agradecido a Dios por todas estas programaciones que venimos desarrollando y comentando sobre la carta del apóstol a los romanos. La verdad, como dijimos en un comienzo, cuando esto salía en una forma incipiente, que esta carta es un monumento de la literatura universal, una joya de la literatura, porque más allá de que está en la Biblia lo es un libro clásico, pero dentro se podría decir el clásico de los clásicos, porque dentro de esa Biblia, de esa escritura, esta carta a los romanos que despierta el interés porque tiene contenido muy importante para la vida práctica, para la vida reflexiva y para dirimir por sobre todas las cosas las doctrinas cristianas, el vivir cristiano, el pensar cristiano, el quehacer teológico. Está allí en esta carta, Pastora Marcia. Por eso que es muy buena esta carta. Yo te suelo decir que es muy apasionante, pero así mismo es. Así es, pastor. Y bueno, las personas que nos acompañan desde la página del Facebook, en la página Asamblea de Dios Paraguaya, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Siempre disponible semanalmente para que las personas puedan seguir con este apoyo en los conocimientos sobre Carta a los Romanos. Y siempre agradecido a todos los que entran con nosotros a compartir estos programas, Pastora Marcia, de todos aquellos que interactúan con nosotros en estos comentarios. Le agradecemos a cada uno y le enviamos saludos a cada uno. No solemos mencionar, salvo casos muy excepcionales, a nadie en especial, porque son muchos y el temor siempre es olvidarse de alguien y de repente cuando se trata de sensibilidades no queremos herirle a nadie. Y a la vez a los amigos que nos escuchan, invitarles a cualquiera de una de nuestras iglesias, Asamblea de Dios Paraguaya, a venir a compartir un momento agradable en nuestro culto, a venir a compartir con nosotros una adoración a Dios. Muy bien, pastor. Bueno, nosotros estamos desarrollando el capítulo 12 de Carta a los Romanos. Sí. Y nos quedamos en la edición pasada hasta el versículo 10, paso a paso, pero muy seguros con la temática de versículo por versículo. Y hoy vamos a empezar con el versículo 11. ¿Podemos leer, pastor? Así mismo, Pastora Marcia. Ese ruido que pasó, Pastora Marcia, estamos cerca del aeropuerto. Y a veces pasan los aviones y tienen una interferencia, ¿no? Así Y como esto no es un estudio de grabación, es un templo. Y lo hacemos con las precariedades, por decirlo, por los instrumentos que tenemos. De repente se escuchan ruidos de los vecinos, pero creo que no ha de interferir mucho en nuestro comentario porque hay alguna gente que tiene el oído muy afinado y escucha todo eso. Así. En mi caso ni cuenta me doy. Pasa de largo como el avión. Muy bien. Entonces doy lectura en el versículo 11 del capítulo 12. Del capítulo 12, sí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Puedes, pastor, acá resaltar algunas palabras griegas en el vocabulario del apóstol Pablo? Muy bien. El versículo 11 leímos, Pastora Marcia. Sí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Perfecto, va a ubicarme un poquitito. Lo que Pablo dice en este texto en especial es no ser negligente al hacer frente a las cosas que requieren una solución urgente. Por ejemplo, la urgencia al Evangelio. Dijimos que Pablo quería viajar a España para llevar el mensaje allá. Estaba pidiendo como una ayuda, llamémosle económica, o un impulso para que aquella iglesia de Roma, que tenga también el sentido misional, de enviarle al apóstol Pablo
porque Pablo ve en esta carta la urgencia del Evangelio. Entonces aquí, en lo que requiere diligencia, ¿qué es lo que más requiere diligencia? Pues, estimado hermano, cristiano, evangélico, pentecostal, tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu hermana, tus primos, tus tíos, todos necesitan la urgencia del Evangelio. Pero el problema está en la diligencia. La diligencia es prontitud, que vaya por ahí. Porque acá agrega el apóstol Pablo, no perezosos. Y ¿cómo es que dicen que a veces dice que hay un dicho que dice que la pereza camina tan lento que siempre le alcanza la pobreza? Entonces, acá tenemos que decir en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice el apóstol Pablo. Y como me preguntaste, pastora Marcia, acá tenemos la Biblia griega, y en la Biblia griega, indudablemente que estamos hablando de un idioma de la época de Jesús, el idioma griego. Y allí no había en ese tiempo una real academia, pero sí tenía reglas, por eso está ahí, por eso el griego está hasta el día de hoy, por eso el griego también es madre de muchas lenguas. Entonces, perezoso, pastora Marcia, es la palabra okneroi, personas vacilantes, tímidas a la hora de actuar. Un caso muy específico de una personalidad con esos rasgos es el propio Timoteo, porque Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de Dios y que no tiene de qué avergonzarse. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque aviva el fuego del don que está en ti, que se te fue dado por la imposición del presbiterio. Es decir, que Pablo está motivándole a Timoteo en el sentido de ser una persona vacilante y tímida, porque era parte de su naturaleza. Porque mucha gente tiene el pánico escénico, por ejemplo, le cuesta pasar enfrente a hablar. Pero cualquiera de nosotros, a veces, como dice, se le aplica a San Francisco de Asís cuando él dice, predica, 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 y cuando haga falta habla un poco. O sea que nuestra vida, nuestra forma de ser, la esencia de lo que somos como cristianos, también predica, porque a veces hablar es bueno, pero como dice el ejemplo, arrastra. Y dice también acá, pastora Marcia, fervientes en espíritu. Acá la palabra ferviente en griego es seontes, participio del presente, acá es, del modo participio del tiempo presente del verbo seo, que es hervir. Hervir significa. El presente indica una acción continua. El participio que no se toma en consideración el tiempo, ni la duración del suceso. Por eso que el griego tiene otros valores que no se ve mucho eso, porque acá dice ferviente en espíritu, o sea, hirviendo en participio que no se mira la duración del suceso, o sea, que siempre sea continuo y presente. No habla ni en el pasado ni en el futuro, sino que aquí y ahora. Y dice más acá el apóstol, sirviendo al Señor. Parece que de repente todas esas cosas, pues lógicamente parte del servicio. Pero Pablo agrega, sirviendo al Señor. Porque alguien puede ser diligente para su estudio, para su profesión. No está mal, porque con eso se adora también a Dios, ¿verdad? Y a veces no perezoso para él, pero a veces ferviente con su club, con una pasión, que en sí no es malo muchas cosas, pero ese mismo fervor a veces no se vislumbra en el obrar, en el actuar, en el accionar del creyente por las cosas de Dios. Y sirviendo al Señor, aquí es la palabra de donde viene
el verbo servir, ¿verdad? Douleontes, douleontes, literalmente servir como esclavo, que viene del verbo douleo. Entonces requiere abnegación, sacrificio, y muchas veces, Pastora Marcia, esto va a llevar al sufrimiento. Podríamos leer algunos textos para clarificar. Por ejemplo, yo sé que es un pasaje un poco largo, podemos leer Filipenses 1 Filipenses, ahí ya está, capítulo, puede ser ahí donde empieza, del 12 al 18, puede ser, Pastora Marcia. Bien. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta el 20... No, hasta ahí, el 18 hasta está, el 18. Sí, pero se entiende la idea. Sí. Que Pablo está en la cárcel y aquí usa, no vamos a entrar al detalle, el pretorio, donde todos escucharon del testimonio de él. Entonces esa valentía, ese coraje, ese ánimo, esa voluntad despertó la motivación a muchos otros, porque tenemos que tener una sana motivación para predicar el Evangelio, porque Pablo dice que algunos lo hacen por contienda, otros por competencia, y en la actualidad hasta uno lo puede hacer por motivos pecuniarios. En fin, las motivaciones pueden ser variadas. Lo ideal que el mensaje, el creyente, el proclamador y la motivación sean correctas. Entonces Pablo está hablando aquí de servir, porque aquí dice sirviendo al Señor. Lógicamente que estamos hablando de la carta de la prisión, si es Filipenses, en donde él está en una situación adversa. Pero esa situación adversa en la cual se encuentra el apóstol Pablo no condiciona que no predique la palabra. Entonces, a eso venimos, que esta palabra diligencia que habíamos hablado, okneroi, que no sea una persona tímida. Otros lo harán por varios motivos que vaya uno a saber. Al final de cuentas dice, por causa o por pretexto, Cristo es anunciado, por lo menos en eso me gozo, dice el apóstol. Pero, como maestro de la palabra de Dios y que tenemos el fundamento de su palabra, tenemos que dar la motivación correcta. Y la motivación correcta viene de su Santo Espíritu bajo el fundamento de su palabra. Sin duda se trata de una exigencia muy natural del amor humano. El platillo de la balanza debe inclinarse hacia lo diligente, no hacia la negligencia, que es lo contrario. Entonces, dice, Carvar dice que no permanezcamos sentados sobre vuestra autoridad, porque de repente alguien, cuando ocurre que hoy estamos en una iglesia con templo, con estructura, con leyes que nos rigen y un montón de cosas que se ha acrecentado a través de la historia. Y a veces esa parte administrativa para los que están sentados en autoridad ya no le permite tal vez el tiempo o muchas cosas para predicar con diligencia y servir al Señor hacia la gente, ¿verdad? Entonces, se dice que a los antiguos metodistas del siglo XVIII se les criticaba su entusiasmo y que se les criticaba por su exageración a los antiguos metodistas. ¿Por qué? Porque no había muchas reglas y leyes que regulaban
ese movimiento. Pero hoy al revés, Pastora Marcia. Hoy es la desmotivación, la gente no entusiasmada y la gente muy apática. Esa es la diferencia con el correr del tiempo. Entonces Pablo deja aquí sentado. Recordemos que el capítulo 12, en la Biblia con el cual nos acostumbramos un poquitito los evangélicos, que no debe ser la única versión que leamos, la Reina Valera, tiene el cartelito, el titulito ahí que dice deberes cristianos. Y el deber cristiano es diligencia, no perezoso, ferviente y sirviendo al Señor. Muito bem, e sigue aún el versículo 12 dizendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí. ¿Qué podemos comentar sobre esta triple exhortación? Sí, la triple exhortación, porque 3 exhortaciones vienen. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Lo que los sociólogos llaman hoy la generación de cristal, hay una generación que no conoce el sufrimiento y rechazan ese, porque la esperanza, Pastora Marcia, no es pasiva, existe porque hay una palabra de promesa de Dios. ¿Por qué hay esperanza? Porque hay una promesa de Dios, si no, no habría, sería ilusión. Entonces, pero es por eso que puede ser dinámico, creativo y confiable la esperanza. La esperanza es dinámica, creativa y confiable, porque está en las promesas de Dios. Y acá dice Pablo, hilando un poco con el versículo 11 que me preguntaste, algunas palabras griegas. Acá sufridos, acá la palabra es hupomenontes, hupomenontes. Es un participio otra vez y significa resistir la prueba. Es derivado de hupomenó, de ahí se deriva este verbo, resistir. El cristiano puede enfrentarse con tribulaciones en la vida diaria, Pastora Marcia. Lo bueno del cristianismo, que nunca nos dijo nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, los escritores, ustedes a partir de hoy tendrán una vida de rosa, una vida fácil, una vida bendecida. Quiten toda preocupación, toda ansiedad, o como se dice en el culto, quiten la duda, usted está dentro del templo del Señor. Pero la verdad que eso a veces es como desencarnar un poco el Evangelio y como hacer promesas de un ala solamente de la palabra de Dios a la gente, porque a veces se vuelven como un coaching, como un motivador, como un manipulador el predicador. Pero Pablo, cuando estaba en la isla de Creta, dice, no he rehuido, en el capítulo 20 de Hechos, no he rehuido de enseñaros toda la verdad. Y quien nos dijo la verdad, ya al final del siglo I, donde la tribulación, la persecución que ocasiona la tribulación, ¿verdad?, de Nerón, de Domiciano, estaba muy patente el imperio romano sobre la iglesia. A lo mejor no todo el imperio así, pero había persecuciones. Y Jesucristo nos recordó eso. Podríamos leer, Pastora Marcia, el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 18, por ejemplo. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, el rechazo del Logos, el rechazo a Cristo, puede rebotar hacia nosotros. El 16:33, Pastora Marcia. 33. Sí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. O sea, la vida cristiana, la vida de servicio, porque estamos hablando diligencia, no perezoso, ferviente y sirviendo al Señor, y gozoso en la esperanza y sufriendo en la tribulación. Ahora nos dice el Señor que en el mundo tendréis aflicción. La aflicción viene de fuera. Internamente tenemos la paz de Cristo, pero también los cristianos vivimos también el día a día y los problemas.
y por el texto más conocido, Pastora Marcia, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, el versículo 22, que es un texto que ha generado mucha polémica, comadre. 14, 22. Acá ya tengo. Confirmando los ánimos de los apóstoles, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué cosa? Es necesario que después de muchas tribulaciones, no que la tribulación sea redentivo en el sentido soteriológico. Indudablemente la enfermedad, y eso a veces tiene efectos redentivos, como sufrir también, porque uno se recuerda, porque nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Eso es una realidad innata en el hombre. Pero a veces cuando uno está enfermo le hace más sensible lo temporario de la vida, la fragilidad del cuerpo humano en ciertas circunstancias y lo efímero de la vida. En ese momento nos hace más amable y más amoroso hacia el prójimo. Entonces acá nos recuerda el Señor Jesús sus palabras que en el mundo tendréis aflicciones, y aquí en Hechos de los Apóstoles dice que no olvidemos que después de muchas tribulaciones alcanzaremos la salvación, ¿verdad? O sea que hasta llegar a la plenitud de eso, que sería lo que dicen en la fe cristiana pentecostal, o el arrebatamiento, o en el momento de la muerte, de la separación de este mundo. Entonces dice aquí también, Pastora Marcia, sufrido en la tribulación y constante en la oración, ocuparse fielmente en algo. Dijimos ya varias, esta es la triple exhortación, dijimos, y ante esto había también otra triple cosa. Diligencia, no perezoso, ferviente el espíritu. Ahora vuelve otra triple exhortación. Y aquí la palabra que se usa es proscartereo, continuar en, perseverar en, continuar, seguir adelante, como hacen los deportistas. Sigue, va a llegar un poco más, un esfuerzo como el boxeador, un round más, el último, esto. Entonces aquí otra vez es el participio del presente, Pastora Marcia. Proscartereontes, dice aquí en el griego. Gozoso en la esperanza es la alegría en la esperanza. La esperanza no es solamente del triste. La esperanza no solo es del acongojado. La esperanza no es solo del enfermo. También los felices sueñan. También los que son felices tienen esperanza. Significa conocer a Dios en la esperanza. Si conocemos a Dios en la esperanza, superamos el dolor de la angustia existencial, que es vilipendiado al hombre en el pecado, y se supera esto, es porque hay confianza en quien nos prometió. Si alguien quiere superar su vida de angustia, de dolor, de tristeza, de miseria, de enfermedad, Cristo es la solución. Jesús es la respuesta, y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza no tiene de cómo uno avergonzarse de lo que espera. Tribulación, dice aquí. No olvidar, Pastora Marcia, lo que habíamos hablado ya y comentado en programas anteriores. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, el versículo 3, que nos dice allí una palabra importante. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Increíble lo que dice Pablo. Sí. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, porque hay gente en este mundo que ha enfrentado adversidades tremendas. Los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la historia de la humanidad está, entre comillas, Pastora Marcia, plagada de historias de acciones nefastas del hombre. Y entonces perseverar es una protesta contra el mal, porque acá
El versículo que tenemos aquí, que es el 12, dice, gozosos sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Porque la esperanza como que se oxigena en la oración. Porque uno clama a Dios. La Biblia dice que clamó Israel en el Egipto cuando estaba oprimido por el faraón. Y la tendencia de este mundo a veces nos oprime. La preocupación. Hay gente que no tiene ya deseo de vivir. Pierde la dicha de la vida. Pierde la alegría de vivir. En fin, todas esas cosas. En cambio, significa amar a Dios que nos ama en medio de la tribulación. Y conocer a Dios en la tribulación también es esperanzoso y a veces nos inyecta lo que parecería locura para muchos, como es el mensaje de la salvación, que es la inyección de gozo en medio de la tribulación. Porque ahí dice Pablo, gozoso en la tribulación. Porque acontece ese elemento vital que se suscita por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y constante la oración, orar es una verdadera acción. Orar es una verdadera acción. Dios quiere que se ore. Orar es gemir del Espíritu en nosotros. No olvidemos Romanos 8:27, Pastora Marcia. Orar es gemir en el Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por los santos, el Espíritu de Dios. Y la experiencia de Jürgen Moltmann en su conversión, cuando él estaba en el ejército nazi y persiguió a un judío, ese judío entra abriendo el hilo de alambre que tenía, el cerco que tenía, y va, abre una fosa, prende una vela allá y ora a Dios y agradece a Yahvé, a Jehová. Y Jürgen Moltmann no puede entender cómo ese hombre agradece todavía. Podía matarlo, pero él regresa al campo de concentración y ahí vino su conversión. O sea que la oración resulta en todos los momentos, porque es el hablar, es la común unión con Dios, es la comunicación con Dios, porque orar no es una carga, no es como cuando niños en la escuela nos portábamos mal y nos hacían arrodillar y orar a Dios. Era un castigo, ¿verdad? Entonces, la oración no es ningún castigo, la oración es un privilegio, el que tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro sumo pontífice. Muy bien, pastor. Y sigue el apóstolo Pablo diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien. Tras una exegesis del texto, ¿cómo responde la Iglesia paraguaya sobre esto? Sí, tras una exégesis, ¿verdad? Una respuesta de la Iglesia paraguaya, del aquí a ahora, porque grabamos este programa en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, el vocablo compartiendo, Pastora Marcia, es koinonontes. Koinonontes. Otra vez es participio y presente. Ya dijimos. Viene de la palabra koinoneo. Participar de, tener comunión con. Este verbo siempre está en genitivo, Pastora Marcia. A los romanos a ayudar a los que pasan escasez. Compartir, contribuir. La hospitalidad, practicando, diucontes en griego, diocontes, contes. Entonces, es derivado del verbo diokoo. No olvidar que la hospitalidad era una práctica fundamental en el Antiguo Testamento. Pablo no olvida sus raíces. Podríamos mirar algunos textos, Pastora Marcia, de esto para responderte a la pregunta. Levítico 19:34. Levítico
19:34. Va a decirnos algo de eso. 19:34. Sí. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Miren, Dios le recuerda a Israel que ellos fueron extranjeros por 430 años. Si entra a discutir la cronología, que algunos dice 215, algo así, pero nuestras versiones dice 430 años. Entonces, allí recuerda a Dios a Israel para que ellos no se olviden de que ellos fueron extranjeros. Entonces Dios vela por esa hospitalidad, porque no hay mayor alegría cuando vos llegas al extranjero y tenés un amigo allí. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 19. Ahí mismo está. 10:19. Nos recordará el Señor eso. 10:19. Sí. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí le dice solamente la repetición de la ley, que ame al extranjero, porque cuando uno ama, hay fruto del amor. Y San Agustín decía, obras son amores. Entonces, Dios le recuerda eso. En 1 Timoteo capítulo 3, Pablo recuerda, 1 Timoteo, Pablo recuerda a Timoteo de cómo tiene que ser el obispo. Porque ahí le habla, 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien, hospedador, la hospitalidad, alguien que te ofrece a reposar en su casa. Si hospitalidad es gratuita, te ofrece su comida, su cama, te ofrece todo. Y se recuerda que el obispo tenga. Lastimosamente los obispos se volvieron muy elitistas y es muy difícil hoy día que los pastores principales de repente van a derivar hacia el más inferior. Pero Pablo le recuerda, la escritura dice que él tiene que ser hospedador. Lo mismo pasa con Tito, después de eso, Tito, ahí está, Tito, el capítulo 1, el versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Otra vez vuelve a decir hospedador, que pueda practicar la hospitalidad. Para terminar, por lo menos algunos textos como hace eso. Nehemías, el capítulo 13, el versículo 2. Nehemías, capítulo 13, el versículo 2. Que va a mirar un poco algo. ¿Está marcado lo en tu Biblia? ¿Viste? Sí. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Sí, Israel recapitula su historia del regreso de Babilonia, ¿verdad? Cuando se iban en la conquista de Canaán, ¿verdad? No salieron con pan y con agua. No fueron hospitalarios con ellos, porque el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Dos situaciones muy interesantes, Pastora Marcia, nos da, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 capítulos, de segunda a los Corintios, el capítulo 8, el capítulo 9. Vamos a poder leer eso porque son capítulos muy largos, donde Pablo recoge una gran colecta, una ofrenda de los de Acaya, de Macedonia del Norte y Acaya hacia abajo, para llevar una ofrenda a la iglesia madre en Jerusalén, porque estaban pasando necesidades. Entonces, el segundo caso está en Hechos de los Apóstoles, eso sí podemos leer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el versículo 2. Ahí dice que el emperador Claudio hizo algo con Priscila y Aquila, ¿verdad? Donde Pablo se informa de la existencia, sí, capítulo 18, 2. versículo 2.
Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Muy bien, estamos hablando de una situación social que el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos. Y muchos judíos eran cristianos. Y esos cristianos son acogidos en la hospitalidad por la iglesia de Roma. Pablo ni siquiera sabía la existencia. Lógicamente, en el capítulo 14 vamos a hablar de la problemática que se genera cuando vive bajo un mismo techo un judío y un gentil, los dos cristianos. A la hora de comer el chanchito es el problema, pastora Marcia. Entonces ahí se genera una cierta discusión. Pero lo que queremos resaltar aquí, en este comentario, que la iglesia fue muy hospitalaria con ellos. Además de eso, en la antigüedad había muy pocas posadas como hoy. Eran distantes uno de otro. No es que vos llegabas y ibas a encontrar hotel en cualquier... Nadie hacía eso. Orígenes, cristiano que escribió contra Celso, que estaba por Alejandría, dice: no debemos limitarnos a recibir al extraño cuando acuda a nosotros. No debemos limitarnos a recibir al extraño cuando acuda a nosotros, sino en realidad averiguar y buscar cuidadosamente a los extraños, a fin de perseguirlos y buscarlos en todas partes, no sea que acaso se encuentren sentados en las calles o se acuesten sin techo sobre sus cabezas. Imagina, doctrina cristiana. Pero ¿dónde encuentran eso? Orígenes, eso en Alejandría encuentra en los escritos de Pablo. Yo sé que él era muy alegórico porque esto que te estoy diciendo está citado acá por John Stott en la página 386 está esa de Carta a los Romanos, su comentario de John Stott. Y en Paraguay, pastora Marcia, cuesta un poco decirle algunas cosas. Ha hecho tremendas cosas, se ha hecho acá en cuanto a ayudar a la gente. Se han hecho muchas cosas en ese campo, pero por lo menos si suscita y alguien escucha y ayuda, ya sea con algún empresario, alguna gente del gobierno o del poder que tenga recursos para subsanar esto, y tu pregunta que vino al comienzo, que cómo responde la iglesia paraguaya sobre esto, la hospitalidad solo. En Paraguay hay, pastora Marcia, cerca de 2.000 niños en situación vulnerable, es decir, está con algún problema en resguardo en algún local propio para eso, ya sea por una cuestión judicial o algo así. Y esos niños necesitan acogimiento, o sea, necesitan familias que los lleven en su casa y los cuiden, como uno más. Ni siquiera estamos hablando de adopción todavía, porque la gente no quiere adoptarle al que no es su hijo porque tiene que compartir la herencia. Así de egoísta es el hombre. Y hay 2.000, creo que 2.100 y algo, pongámosle 2.200, pasando un poco la cifra de los niños en esa situación. Y en Paraguay hay más de 3.000 iglesias que no responden a eso. Y si hablamos de 3.000 iglesias, ¿cuántas familias multiplicadas? ¿Cuántas familias por iglesia si hablamos? Si habláramos solamente que en cada iglesia hay 10 familias, estamos hablando de 30.000 familias que no son capaces de recoger a estos niños. Entonces, entre 3.000 a 4.000 iglesias hablan que en Paraguay hay. Entonces, sin embargo, estos niños no saben de la existencia de esta iglesia porque no van a ellos a buscarle, ni siquiera a acordarse de ellos. Y aunque me parta el corazón decirte, pastora Marcia, probablemente muchos de la iglesia ni siquiera ora por ellos. Sin embargo, Orígenes dijo que la iglesia no debe limitarse al recibir solo a aquellos que vienen a golpear la mano y a pedir una ayuda, sino que tiene que salir a buscar si por ahí hay alguien que no tenga que comer o no tenga dónde
bajo un techo reposar su cabeza en la noche. Imagina esa iglesia primitiva de los primeros 3 siglos y la iglesia moderna, de cómo se ha desencarnado de la sociedad y la problemática que existe. Mucha gente dirá, por eso pagamos nuestros impuestos, que el gobierno lo haga. Pero Dios, con esta prédica, con esta enseñanza, con esta alocución, con este querigma, puede levantar a 1, 2, 3 hombres que no sean perezosos, sino diligentes y fervientes del Espíritu, que así como George Miller, le nazca en el corazón de cuidar a los niños y salir con estos niños a buscarles refugio y trabajar por ellos. Se puede, Pastora Marcia. La hospitalidad es un tema olvidado por la teología cristiana evangélica, digo aquí ahora paraguaya, y en especial de los niños. No hay misión hacia los niños. Y los niños, Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. No se lo impidáis, pero impedirlo pasivamente sí lo estamos impidiendo. Mucha gente ni siquiera ha ido a uno de estos hospitales. Yo me fui en uno de ellos y de repente con mi familia, una nenita me abrazó y me dijo, papá, y ya viniste para irnos a casa. Y te parte el corazón, como se dice. Pero a veces caemos en sentimentalismo. No hay acciones voluntarias, porque alguien lagrimea, llora, se va, y colorín colorado, como dicen los que se casan, el problema ha comenzado. Entonces, sobre la iglesia paraguaya hay que decir eso. Y si es la iglesia argentina, la iglesia chilena, la iglesia uruguaya, brasileña, boliviana, peruana, ecuatoriana, colombiana, venezolana, panameña, hasta Estados Unidos, valga la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No volverá vacía. Puede ser que esto sea un programa pregrabado, porque nosotros no hacemos cortes, no hacemos arreglos, así como es el programa nos vamos. Pero como el Espíritu de Dios puede usar cualquier cosa, Dios permita para despertar a la iglesia dormida en esta área, por lo menos aquí en Paraguay. Si se propone la iglesia, puede cambiar la historia de estos niños. Amén. Puede cambiar. Usted sabe, Pastora Marcia, que por lo menos para decirle, Samuel Fleming descubrió muchos medicamentos que salvó la vida de millones. Pero su padre era un hombre pobre. Pero un día un niño cayó al agua y su papá fue a salvar a este niño. Era hijo de un hombre rico. Este hombre le dice, yo te voy a pagar lo que usted quiera por salvar a mi hijo. El papá de Samuel Fleming le dijo, yo no quiero nada, pero solo quiero que todo lo que das a tu hijo, le des también a mi hijo. Y le pagó el estudio. Y ahí salió un Samuel Fleming. De ahí sale un Tomás Álvar Edison. De ahí puede salir, pero no sé, un Charles Swindoll, un Gigi Ávila para la gente que está, un Jimmy Swaggart, un Luis Palau. Pueden salir miles de niños para cambiar la historia de una nación. Porque si uno se pone en la piel de ellos y encuentra el cobijo del amor, ellos van a proyectar ese amor hacia algo, porque los hace más creativos de aquellos que nacieron en cuna de oro, como se dice, y no conocieron desde su niñez la adversidad de la vida, de no poder decir nunca papá, mamá a nadie. Pero muchas historias están así. Y bueno, eso es lo que podemos decir de la iglesia paraguaya en esa área. Hay áreas muy bonitas que se hacen trabajos extraordinarios, pero en esta área que tocamos sería bueno recalcar y exhortar, como dijimos, la triple exhortación. Aquí hay una exhortación, ¿no, Pastora Marcia? Sí. No creo que nadie se enoje. No, yo creo que no. Hospitalidad entonces es muy amplio, ¿verdad, pastor? Muy amplio para hablar de este tema. Y este texto de Orígenes es muy interesante. Bien. Seguimos entonces con el versículo 14 del capítulo 2 de Carta a los Romanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Otra cosa difícil. Sí. ¿Existe ejemplos sobre este texto? Sí, sí existe ejemplo, ¿verdad?
Leer en griego con este versículo comienza un cambio gramatical. Si alguien lee en el griego, con este versículo Pablo cambió totalmente su gramática. Y eso va hasta el capítulo 13, el cambio que Pablo genera. Y ha usado participios, como dijimos, y presentes. En función, ahora aparecen con función de imperativos. Pero a partir del versículo 14 usa el modo imperativo, ya no participio. Eulogeite, bendecid, presente imperativo. Significa hablar bien, bien decir. Y está la palabra cataraste, presente del imperativo. Voz media otra vez. O sea que tiene que ejecutar sobre sí mismo. Viene de cataraomai, viene ese verbo, maldecir, invocar una maldición. La idea es bendecir a los perseguidores. Ya dijimos hace un ratito que Pablo, recordamos un poquito del emperador Claudio que había expulsado a los judíos. Y hay ese contexto. Y de eso el cristianismo tiene muchísimos ejemplos, Pastora Marcia. Mucho testimonio. Y el ejemplo más grande, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que toda la Escritura testifica. Por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos, existe lo que se llama el Am Yahvé y el Ebed Yahvé, el siervo de Jehová, el siervo del Señor de Isaías 53, el modelo que el judaísmo en la época de Cristo no quiso tomar, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Como oveja al matadero, no abrió la boca, enmudeció, no maldijo, estando en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es el ejemplo más grande que podamos tener. Lo emula o sigue sus pasos, porque el mimetai dice que hay que cuidar con la imitación. Esteban, en el capítulo 7, cuando es apedreado, él mira a Jesús a la diestra del Padre e invoca el perdón sobre ellos. Y mientras vos buscás, Pastora Marcia, Mateo 5:44, acá en Paraguay hay una etnia que se llama los ayoreos. Ellos, generalmente el pueblo paraguayo le llaman los indios moros. Y ellos se llaman a sí mismos los Toto Viego Sode. Ellos así se llaman. Y muchos de ellos están todavía en estado, no sé cómo usar la palabra porque realmente no es así, pero los escritos de los periódicos dicen estado salvaje o silvícolas. Ellos viven todavía la realidad en la selva chaqueña. Y en una ocasión hubo contacto con la gente no nativa, aborigen, y ellos venían y miraban, por ejemplo, cómo se pudo afinar la madera y esas cosas. Lo cierto y lo concreto, hablando mal y pronto, un misionero fue muerto por ellos. Y después ellos convirtieron a algún grupo y vinieron, ellos trajeron con ellos los menonitas. Hay una película de ellos, Reconciliación se llama la película. Yo no sé si estará por YouTube de alguna forma, pero se llama Reconciliación. Pero esos que vinieron se convirtieron, fueron a buscarle a su gente. Y en ese primer encuentro ellos mataron a 5, Y hay testimonios, no de película, sino verídica y real, es el momento que acribilla y matan. Y ese misionero que fue muerto por los ayoreos, después con el tiempo, los que le mataron a este misionero se convirtieron. Y en el libro Los ayoreos nuestros vecinos, se llama un libro, allí está la foto con la viuda, perdonándoles de esto que habían hecho. Entonces la historia cristiana en todos lados, allí los misioneros en el Ecuador, en fin, historia vamos a decir, de martirio, está llena la iglesia cristiana, pero murieron bendiciendo, como se dice. Murieron emitiendo bendición a sus perseguidores. Y la iglesia
sigue orando por aquellos que los persiguen, porque sencillamente la motivación está equivocada y quien los motiva no es la luz de Cristo ni la luz de Dios, sino que otras cosas. Así mismo. 5:44 de Mateo dijimos. Sí, 44. Sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien, palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo, acá hay una expresión que los hermeneutas dicen, del dicho al hecho hay un largo trecho, pero en Jesús no. Jesús es la palabra, o sea que todo lo que Jesús dijo, vivió, experimentó, lo encarnó también. Porque el famoso dicho, lo que tú eres grita tan alto que no puedo, lo que tú dices no sirve, porque un mal testimonio hace que toda una estructura caiga, porque daña la obra de Dios. Pero en cambio, Jesucristo sí siguió el camino de lo que Él mismo predicó, el sermón en la montaña, el sermón del monte, en donde Él dice, bendecid y haced, amad a vuestros enemigos. Bien, palabras muy textuales, pero en la cruz lo encarnó. Bien, ¿seguimos? Sí. No sé cuánto nos queda de tiempo con nuestro técnico. Sí, y no sé, quedan 5 minutitos. ¿Podemos dar una introducción al versículo? Hoy empezamos, ¿qué versículo? El 11. Comenzamos con el 11. Y quedamos en el 15, entonces 4 versículos. Sí. Poco avanzamos en los versículos. Sí, pero es que está apasionante. Pero podemos leer el 15. El 15 está escrito, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sí. ¿Qué es más difícil entre los dos, pastor? Y gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran siempre es más fácil. Porque a veces cuando vos te vas a un funeral, te duele el que muere y te afecta todo lo que toca el sentimiento. Pero de repente, como ocurre con mucha gente que viven por la fe, cuanto más lejos de la ciudad, muchos en toda Latinoamérica han paliado con adversidades para sostener una iglesia. Generalmente ha sido un pastor de bivocacionales, que todo el día está con la asada en la mano en el campo, labrando la tierra y a la noche predicar. Pero viene alguien y te dice, ayer en mi cumple comimos un lomito, un asado, un manjar, sobró toda la comida, le dimos al perro. Y cuesta gozarse con los que se gozan, ¿verdad? Mientras tu situación está un poco. Siempre es más fácil llorar con los que lloran. Y aquí, gozaos y llorar está en modo infinitivo, aunque ambos tienen la función de imperativos. No olvidar que cuando uno goza o llora, no lo hace en especulación estoica, no es sufrir por sufrir o sin razón, ya que no hay superioridad entre el uno y el otro, porque reír y llorar forma parte de la esencia humana. Porque Ogmandino escribe un libro que se llama El vendedor más grande del mundo. El ser humano es el único ser sobre la tierra que ríe, Pastora Marcia, y nos lleva a disfrutar de la vida. Llorar siempre está en la figura que nos lleva un poco a recordar la muerte, la desgracia, las enfermedades. El cristiano no está ausente de la realidad cotidiana. Aquí se ríe y se llora en este mundo. Podemos permanecer impávidos o no podemos permanecer impávidos ante la miseria humana. Amar al prójimo implica involucrarse, no importa si el tal es un amigo o un enemigo. Eso es lo que podemos decir por este versículo 15, Pastora Marcia. Y vamos a orar, ya que tocamos algo tan sensible que son los niños. ¿Por qué? Para no caer en lo que, como dice Jesucristo, cúrate a ti mismo, orar un poco por los niños de Paraguay, de Latinoamérica y del mundo. Amén. Padre bendito, acudimos a tu trono de gracia en este momento, Señor. Tenemos gratitud en nuestros corazones por escudriñar este pasaje bíblico, donde, Señor, nos insta los deberes cristianos. Agradecidos a ti, Señor, porque de verdad queremos praticarlos en nuestro diario vivir.
Por lo tanto, Senhor, ajuda-nos, porque através de tu Santo Espírito é que lo podamos hacerlo, Senhor, com convicção de que tu, Senhor, está se agradando e que nós, Senhor, podemos praticá-los para nosso próprio bem. Padre, também acudimos a ti em pedidos especial a nossos ninhos, Senhor, de Paraguai. Quantos, Senhor, que estão necessitados de um acolhimento, e tu eres um Deus amoroso que pode tocar corações, Senhor, e sensibilizá-los, conscientizá-los, que podemos, Senhor, fazer algo mais em favor de eles. De estes ninhos também, Senhor, que estão em outros países, que sofrem a causa, Senhor, de não ter um lugar, de não ter uma paternidade, não ter, Senhor, um abrigo. Padre Celestial, que tu Espírito, ó Deus, conmueva corações na parte governamental, Senhor, que pueda bendecir e ajudar, Senhor, a estes que estão desalentados, que estão, Senhor, necessitados. Padre, que tu puedas tocar corações em favor destas criaturas, ó Deus, indefesas, e que tu puedas, ó Deus, bendecir a cada um que pueda tocar, que seja tocado e que pueda ajudar a seus semelhantes. Em todo o mundo, Senhor, há uma pessoa, há um ninho que pode estar, Senhor, desabrigado, que pode estar necessitado. E agora, Senhor, te lo rogamos que tu Santo Espírito, que és o Consolador, que pode, Senhor, intervenir, que pode mover, que através deste meio, Senhor, pueda tocar corações e pueda sensibilizar e conscientizar que podamos fazer algo mais. Em tu nome, Senhor, te lo pedimos, agradecidos a ti, Senhor, por tu Espírito Santo que nos comueve e que nos insta cada dia a praticar os deveres cristianos. Em nome de Jesus, amém. Amém.